luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Hay que hacer algo. Quédate la voz en el mundo entero, en el mundo entero. Quédate la voz en el mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. 3 minutos sobre las 12 y aquí estamos en esta nueva entrega de A Vista del 15M. De momento con Cristóbal, pero creo que Guerrero se va a sumar y me parece que está por ahí fuera. No, no viene hoy. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Me ha parecido escucharlo por ahí fuera, fíjate. Muy buenas a todos. Pues nada, oye. Me ha comentado esta mañana en el programa del kiosco, en la llamada que ha hecho, vale, sí. que como tenía problemas, actividad laboral, no podía acudir Bueno. al tesoro. En fin, estamos aquí solos, pero no hay ningún problema. Tú ya sabes que te bastas y te sobras. Y bien acompañados por toda la audiencia. Eso sí. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, por supuesto. Bueno, un saludo a la Resistencia, este grupo más o menos numeroso, nunca lo sabremos, o a lo mejor sí, ya lo veremos, de esta gente que a pesar de todos los 15 años que llevamos machacando con malas noticias, continúan ahí fieles, por lo menos intentando averiguar, saber el problema que tenemos por delante, ¿no? Muchas gracias por entonces y un saludo a la Resistencia, por supuestísimo. Y un saludo también a toda la gente que en algún momento sintoniza este programa y si les interesa, pues muchísimas gracias por estar aquí y si no, pues no pasa nada, aquí no hay problema. Como decía, nuestro compañero José Guerrero tiene actividad laboral y no puede estar acudiendo, pero estáis todos invitados si queréis hacer aquí cualquier aportación, cualquier pregunta, cualquier llamada, cualquier crítica, o si queréis venir aquí a charlar cara a cara, no hay ningún problema, estamos en familia y no nos escucha nadie. Así que vamos a ello. Los habituales ya saben que siempre decimos lo mismo. Aquí en este programa intentamos hablar de temas importantes. Si le han dado el Príncipe de Asturias a Messi es una cosa que ni nos va ni nos viene, o si la selección española de lo que sea está en tal sitio entrenando tampoco nos interesa en particular, y hablamos de cosas importantes y tenemos muchas cosas importantes que desafortunadamente los grandes medios no nos suelen contar. Entre ellas, por ejemplo, de los dos temas que proponemos siempre en el programa, la madre tierra y el cuidado de... Ya sabemos, si estamos viviendo en un planeta con unas condiciones de todas clases, o las mantenemos o nos vamos a pique, está clarísimo. Así que no creo que haya nada más importante que cuidar el medio ambiente, el agua, la tierra y el aire limpios y mantener estas condiciones de clima, de temperatura, de todo, para que podamos seguir vivos aquí en este planeta. No creo que haya nada más importante, a pesar de que algunos pensarán que lo de Messi es más importante. O de la princesa Leonor, quién sabe, nunca se sabe por dónde no puede salir la prensa. Bueno, pues como decía, aquí siempre tenemos algunos temas para comentaros, nunca los suficientes, a pesar de todos los pesares, y nunca buenas noticias, lamentablemente. Bueno, alguna hay de vez en cuando, pero por táctica los medios de comunicación no suelen comentar las cosas buenas de las personas ni de la madre tierra, sino que siempre vende más las tragedias, los dramas, los problemas, los enfrentamientos, la violencia. Y entonces las cosas buenas no las suelen contar, ni siquiera la lucha de la buena gente para hacer de este planeta un mundo mejor. Pero en fin, siempre encontramos alguna cosilla para comentaros y además para poner en contexto determinadas informaciones que aparecen en los grandes medios. Así que vamos a contaros unas cuantas cosillas, muy pocas, sobre la madre tierra y lo que está haciendo el ser humano, bueno, una parte de los seres humanos, claro, porque los problemas los crea una minoría que solamente piensa en el beneficio puro y duro, lo más rápido y lo más grande posible, sin tener en cuenta las consecuencias, por supuesto. Bueno, pues vamos a ello. Nos cuentan aquí, vamos a aparecer unas cuantas noticias para que veamos cómo funciona el capitalismo. 7 macroplantas de metano en 30 kilómetros en una comarca despoblada de Cuenca. Como veis, siempre paga el pato el más pobre, ¿no? Siempre ocurre lo mismo.
Los más pobres, los más desfavorecidos son los que pagan la factura de casi todo. Y no solamente se contentan con despoblar, dejar sin servicios, sin posibilidades de supervivencia determinadas zonas de nuestra querida España, sino que encima la llenan de basura, de porquería y de envenenamiento. Pero oye, el negocio es el negocio, la tierra es barata, la gente ya no queda y entonces se puede hacer allí negocio con lo que haga falta. Macroplantas, eólicas, fotovoltaicas, biometano, nucleares, almacenes de residuos, lo que haga falta al vecino pobre si es posible, ¿no? Y al que menos puede defenderse. Eso una noticia para que veáis cómo funciona. No solamente pasa en Cuenca, pasa en Teruel, en España, aquí al ladito tenemos la planta de biometano prevista, ahí en Turís tenemos un montón de macroplantas fotovoltaicas previstas, o sea, y aparte de otras empresas contaminantes, ¿no? El que no se defiende paga el pato. Bueno, hay otro tema, hablando de la madre tierra, que ya hablaremos mañana a las 7:30 en la sala Raga. Otro tema al que se enfrenta el planeta Tierra, y es el fin de determinadas materias, de determinados productos energéticos, entre ellos el petróleo. Llevamos, dicen los científicos, si tenéis la curiosidad de leerlos, que llevamos desde 2008 aproximadamente con una disminución en la producción de petróleo. Y claro, este sistema capitalista en el que estamos se mantiene como una bicicleta, si va para adelante sin parar de pedalear. Entonces aquí el sistema es continuar hacia adelante, pase lo que pase, y hay que continuar creciendo. Entonces hay que sacar petróleo de donde haga falta, ¿no? Y si no lo tienes tú, pues se lo robas al vecino, seas un país o seas lo que seas, o una empresa, ¿no? Y las guerras por el petróleo ya empezaron hace tiempo ya, a recordar Irak, recordad Libia, recordad la guerra actual contra Irán, en fin, ya sabéis lo que está, a recordar lo de Venezuela, el rapto del presidente y la intervención de Estados Unidos allí, con los espías, los helicópteros, los aviones, los portaaviones y tal, para robar el petróleo, Pues en Venezuela, para confirmar el dato, por si alguno tenía alguna duda, porque hay algunos por ahí que te venden la milonga de que Trump se preocupa por los opositores venezolanos. A Trump le importan los opositores venezolanos lo mismo que a mí el Marte. Bueno, pues os decía que para confirmar que no hay ninguna duda que lo único que le movió para secuestrar al presidente y a todo lo demás era el petróleo, pues mira, Estados Unidos ordena cobrar el combustible de Venezuela a los barcos y a los aviones que compren petróleo. Aparecía en un periódico económico, 5 días. O sea, no es el periódico bolivariano, comunista, radical, no. Es un periódico capitalista 150%. Para que veáis que las guerras por el petróleo llevan ya mucho tiempo en marcha, lo cual es una prueba más de que estamos llegando al final de los recursos. Vamos a empezar a pelearnos, a guerrear por el petróleo, por las tierras raras, por el cobre y por todos los materiales que nos hagan falta. Y hay algunos que se han propuesto que ellos van a tener y los demás, si no tienen, que se mueran. Parece que estoy hablando en plan radical, pero es la pura realidad, si lo queremos ver. Bueno, más cosas de cómo funciona la economía. Luego hablaremos de animalitos humanos con respecto a algunas diferencias en el trato a unos y a otros, de un lado y del otro, de este enfrentamiento en el que se encuentra el mundo actualmente. Nos cuentan aquí, y además es muy gráfica la noticia, una empresa química israelí que fabrica fósforo blanco para la guerra. Os informo, el fósforo blanco está prohibido por la Convención Internacional de Armas de Guerra porque es una absoluta barbaridad. ¿Vale? Bueno, Israel fabrica, utiliza y gestiona fósforo blanco
contra el que le sale de las narices, sin que nadie tome medidas de ninguna clase. Bueno, la noticia ya es salvaje, ¿no? Una química israelí fabrica fósforo blanco, pero deja 45 millones de toneladas en Cataluña de sal contaminante. Claro, cuando uno fabrica determinados productos, las basuras que deja, los residuos, son enormes. Acordaros de Aznalcóllar, acordaros de las balsas de lixiviados, acordaros de todos los productos resultantes de la minería de cualquier tipo de material. Y entonces os recordaréis que toda esta producción produce toneladas y toneladas y toneladas de residuos que luego nos tragamos los pobres. Lo digo porque aquí empresas funcionan dejando la basura para que la paguemos entre todos. Y si no la podemos pagar la limpieza, pues nos envenenamos con ella. Capitalismo en forma terminal. Y ahora vamos a ver una cosa muy curiosa, hablando de petróleo otra vez. Ya os estaréis dando cuenta, y ahora os lo contaremos mañana, de que todo el sistema capitalista, el crecimiento, se sostiene sobre el petróleo. Si no tienes petróleo, se acabó el crecimiento. Bueno, pues ahora con la guerra contra Irán, de Estados Unidos y de Israel, pues lógicamente han destruido instalaciones, gasoductos, oleoductos, refinerías, depósitos, que ya veremos lo que tardan en reconstruirlo, si es que se reconstruyen alguna vez. Y lógicamente los países han dejado de recibir muchos millones de barriles de petróleo. Y ahora, para que todo continúe como si no pasara nada, la orden de los gobiernos y de los que mandan es que vayamos utilizando las reservas que tiene cada país para que parezca que no pasa nada. ¡Hombre, me alegro de verte! Estaba todo concentrado con los ojos cerrados hablando al micrófono y me alegro infinito de que hayas venido. Bienvenido, José. Bien hallado. Bueno, pues estaba comentando el tema a propósito de lo que vamos a comentar mañana, ¿no? De que todo esto se mueve por el petróleo. Y hay una noticia que llama muchísimo la atención porque los países tienen que estar utilizando las reservas para que todos pensemos que no pasa nada y así nos creamos la milonga de que hay mucho petróleo y de que sigue siendo barato y que no va a pasar nada, ¿no? Pero ayer creo que fue, me encontré una noticia, creo que fue Rebelión, una minoría de estas minúsculas de periódicos. Una minoría minúscula. Una minoría minúscula, valga la redundancia. Y dice así: el gobierno de Francia dice que no puede liberar más reservas de petróleo hasta saber cuánto va a durar la guerra. Anda, parece que no es esto verdad lo que nos cuentan de que no pasa nada con el petróleo y de que todo sigue igual, que tranquilos, que habrá suministro. Lo digo porque veáis que tenemos un problema muy gordo por delante y que aquí todo el mundo se hace el sueco, conociendo la gravedad del problema. Mañana hablaremos de ello. Y mientras tanto dice eso, alimenta golpes de Estado en el Níger para volver a apropiarse del uranio. El uranio, claro, por supuesto que sí. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Estamos en la guerra de los recursos. Guerras por recursos, sí, Guerras sí. por recursos. Bueno, y luego una noticia que me he encontrado esta mañana, así como el que ve, está lloviendo, asómate a la ventana y verás cómo llueve. Mira, el calor extraordinario de mayo pone el agua del mar Cantábrico 6 grados por encima de lo normal. No medio, ni una décima, no, 6 grados por encima. La barbaridad que nos viene por encima es de tal magnitud que parece suicida que los medios de información y los políticos, los dirigentes, los empresarios, aquel que tenga cualquier poder, no nos esté avisando de la que viene. Parece mentira el suicidio que supone meter la cabeza en un agujero y continuar para adelante. Ayer leía un artículo que hablaba precisamente del tema del aumento de las temperaturas y la tremenda ola de calor que hemos tenido en mayo, ¿no? Y hablaba del impacto en las aulas. Fíjate que ahora estamos en medio de una huelga indefinida de los docentes y las docentes aquí en el País Valencià. Y una de las tantas cosas que reclaman es precisamente la inversión en infraestructuras para
aclimatar las aulas viene. al planeta actual que tenemos, Sí. no al que teníamos hace 40 años, Y espérate, sino al que tenemos ahora. Has dicho actual, es decir, que el año que viene estará peor. Claro. Sí, Con sí, lo sí, cual sí. es que la adaptación tiene que ser ya. Continua. Y continua. Y continua. Sí. O sea, Es, tremendo. es un artículo, mira, lo voy a pasar también a Rodrigo para comentarios porque me parece súper interesante y aquellas personas que, por desgracia, todavía reducen reducen la protesta de los profesores o la huelga a un tema meramente salarial, que no es cierto porque es una de las muchas cosas que reclaman, ¿vale? Y que es legítimo además. por supuesto. ¿eh? Que es legítimo porque todo el mundo quiere cobrar dignamente por el trabajo que... Y además que lo necesita para vivir. Efectivamente. Porque tal como están los precios, Pero bueno, una de las tantas cosas que reclaman es precisamente la inversión en infraestructuras, ¿no? para adaptación a lo Para que la viene. adaptación al clima que viene, ¿no? Correcto. Al Y- planeta hostil. Que en el que estamos En el que convirtiendo estamos ya. Lo que está, y Que, hay por una cierto, en el tema de infraestructuras no solo el tema de la aclimatación de las aulas, sino el adecentamiento de muchísimos colegios, algunos de los cuales están apuntalados. Sí. Hay fotos, ¿eh? Sí. Se puede ver, hay una página precisamente para colgar fotos de tu colegio, del colegio de tu pueblo, de tu ciudad, de tu barrio, En las condiciones que está. para mostrar en las condiciones en las que está, ¿no? Correcto. Y luego otra cosa que viene al pelo de lo que estamos comentando. Tener muy en cuenta cuando vayáis a votar el año que viene que hay gobiernos, como por ejemplo el de Ayuso, que dice esta mañana que los coles solucionen su problema de calor cada uno. Lo digo Ah, por- claro. ¿Eh? Sí, hay un cachondeo muy bueno. Bueno, cachondeo por triste. sacar. Triste, ¿no? Y es que esta señora se iban a freír igual. Qué ¿Te barbaridad. acuerdas cuando Sí, sí, comentó sí, lo de se iban a morir igual? Correcto. Pues bueno, se iban a freír igual Sí, en las aulas, ¿no? Es tremendo. Lo digo porque vamos a tener en cuenta también lo que votamos, aunque no sirva de mucho el voto, pero vamos a tener en cuenta también cuando lo presentemos en las urnas. Bueno, estábamos en el tema este de mayo. ¿no? El artículo este que te comento, que lo pueden leer nuestros oyentes, sí, los que nos escuchan en diferido y los que nos escuchan en directo, si buscan el podcast, pueden pinchar en el enlace también para verlo. El artículo se llama No es el calor de todos los veranos. Ah, sí, señor, que le he leído esta mañana también. Bueno, y una cosa muy curiosa, aunque no sé, vosotros diréis el grado de relación que tiene esta noticia con el tema de la madre tierra, pero creo que sí que tiene que ver. Todo está ahí relacionado, por supuesto, ¿no? Pero hay una noticia que me ha llamado la atención esta mañana, ¿no? Suecia, el gobierno de Suecia, claro, pide a los padres que reduzcan el uso del móvil delante de sus hijos. Os voy a decir por qué. Creo que llevamos, yo por lo menos, además aún estarán por ahí grabadas conversaciones y charlas aquí con Pilar, hablando yo desde hace 7, 8 o 9 años de los peligros del móvil en los jóvenes y en los adultos. Pero parece que todo el mundo se está dando cuenta ya. ¿Hasta qué punto es maléfico el móvil? Que ya los gobiernos están planteando que ni siquiera hay que dar ejemplo a los hijos. El otro día Es que a mí me parece que ahí está la clave. Sí, sí. Es decir, si los adultos, si los niños, por más que tú eduques al niño contra las pantallas, contra los peligros, lo nocivo que tienen, ¿no? Las pantallas y la tecnología de las pantallas, si ellos ven que aunque tú estás diciendo una cosa, estás haciendo la contraria, el ejemplo que les estás dando es completamente... es una cosa absolutamente contradictoria y se van a lo peor. a lo peor. Dice, bueno, pues si mi padre está diciendo esto, pero Pues luego hace lo contrario, yo puedo pues estar- yo puedo hacerlo también. Yo puedo estar 12 horas de la Con lo cual la culpa no es de los hijos. sino también del que da ejemplo. Y Exactamente. hay una cosa que me llama la atención, me acordaré todo el rato de un sociólogo, investigador, maestro, no sé lo que era. No lo recuerdo el nombre, perdonadme, y que me perdone también el investigador o lo que sea, ¿no? Dice, a los niños los niños no deberían de tocar un móvil ni con el palo de una escoba. ¿Es verdad? O sea, es alucinante, ¿eh? Hasta qué punto las cosas se están descubriendo. El que estuviera interesado por el tema sabría y debería de saber ya los peligros de las pantallitas. Bueno, y luego esta mañana también otra noticia que me ha dejado, digo, vaya tela, parece mentira la de cosas que nos están escondiendo. Dice, mayo registra 101 muertos asociados al calor en España. En España. Lo digo porque el que piense que lo del cambio climático será para dentro de unos años, llevamos un montón de miles de muertos por culpa del calor ya en estos últimos años
que estamos viviendo, ¿eh? Lo digo porque si la cosa se va a poner cada vez más seria, me parece que uno de los motivos importantes de la adaptación es porque si queremos evitar muertes habrá que poner medios, ¿no? Y no toldos. ¿Eh? Y no Habrá que todos, poner medios y no toldos. y no pocos. Bueno, esta ola de calor que hemos tenido en mayo en un montón de sitios ha causado récord de temperaturas marinas. Eso es gordo. El otro día leía, hace unos meses, que la temperatura del mar necesita, creo que 1000 veces más la temperatura que necesita el aire o la tierra para calentar 1 grado. Si el mar se está calentando de una manera récord, significa que todo lo demás está ya tipo horno. No recuerdo bien ahora la cifra, ¿no? Pero el ritmo al que se está calentando los océanos, me parece que era una barbaridad, era como 30 bombas atómicas por segundo, Era una cosa así. Es una monstruosidad. Tú imagínate, la energía que estamos volcando en el mar, Y- o que está absorbiendo el mar, Sí. y luego sale por algún lado, porque la energía Ni se ni se crea ni se destruye, se transforma. Y Y luego- la forma de transformarse es danas, mega huracanes, Olas de calor. inundaciones, olas de calor, Lo que sea. Y lo que esté por venir. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando tú calientas una olla de agua, necesitas un montón de tiempo para que se enfríe. Exacto. Lo digo para que tengamos en cuenta que esto que se está calentando no se va a enfriar el año que viene. Lo digo porque si le vamos añadiendo fuego al caldero de la marinera. Bueno, esto es lo que tenía yo encontrado por ahí en lo que respecta a las noticias que tienen relación, bueno, todo tiene relación con la madre tierra. Está todo interconectado. Ya. Alguna de todas estas cosas mañana las comentaremos Todas. en el acto este que, oye, a fuerza de parecer que esto no estamos haciendo autobombo, simplemente lo único que queremos es invitar a toda aquella persona que le interese los problemas que afrontamos y sobre todo los que vamos a afrontar en el futuro. Entonces, apelamos a nuestros queridos y nuestras queridas oyentes que si no pueden venir en persona, bueno, pues que lo comenten a sus hijos, hijas. Es un horario más o menos que un viernes a las 7:30, ya salvo el que trabaje a turnos, puede acercarse. Y a lo mejor, oye, pues si tú, persona que nos estás escuchando, tienes hijos o tienes nietos al que crees que puede interesar esta charla, que no nos escucha, pero crees que puede interesar esta charla, pues oye, recomiéndaselo y nosotros encantados de que venga gente tanto interesada como gente curiosa, exactamente, Sí, que no sabe ¿De qué va? de qué va el tema, pero que puede sensibilizarle de alguna forma, ¿no? Y Porque como- al fin y al cabo entiendo que no va a ser un monólogo, que lo que queremos que sea era, bueno, expondremos un poco cómo está la situación y lo que queremos es que haya una interacción entre las personas que estamos ahí, que la gente exprese su opinión o pregunte dudas, sus inquietudes y de alguna forma de ahí pueda salir algo interesante de cara a hacer cosas, a construir cosas en lo local, en nuestro pueblo. Ujú. Y además hay que plantearse, y además yo creo que lo tenemos todos planteados de la misma manera, es solamente una presentación de un proceso. Exactamente, solamente el primer paso en el primer camino. paso de algo que tenemos que ir haciendo mucho durante mucho tiempo. Bueno, y ahora hablando de animalitos humanos, vamos para allá. Aquí, no sé, hablemos de lo que queráis, porque aquí tenemos tantos temas que esto es una locura. Yo había empezado porque he empezado a recuperar cosas y me ha llamado mucho la atención una de las, hablando también relacionado con el tema de la información que está recibiendo la gente, ¿no? Uno de los temas que me está llamando mucho la atención en toda la información periodística y mediática que se está produciendo es la manipulación. Yo quiero informar a toda la gente de que los periódicos últimamente se están convirtiendo en propaganda y manipulación. En una gran parte. No. Sí, yo coincido plenamente contigo. En lo que no coincido tanto es que sea últimamente. Al decir últimamente me refiero. Lo que pasa es que últimamente 10 años. últimamente sí que es cierto que van a calzón quitado. Exactamente. O sea, ahora ya no importa si te pillan, si no te pillan, Y ya no si, me- ya si no lo me- que estás diciendo es una auténtica barbaridad que no se la cree ni Cristo que lo fundó. Pero yo me refiero a otro tema. Ya no solamente el hecho de que manipulen diciendo mentiras o verdades. No. Estoy hablando del tema de que en un mundo en el que estamos, que mañana comentaremos cómo está, a pesar de que no nos lo cuenten, hay un montón de cosas muy importantes de las que estar hablando en portada.
y dentro, y en los colegios, y en la televisión, y en la radio, ¿no? Y los periódicos llevan una temporada recientemente. A recientemente me refiero 1 año, 2, 3, 4, no sé, no sabría decir, ¿no? Sí. Pero yo veo portadas que digo, ¿este periódico está viviendo en este momento como yo? Bueno, tengo la respuesta también, me lo pregunto y tengo la respuesta. Y voy a poner un ejemplo. El día 2 de junio, anteayer, el lunes, la portada del, que tú le llamas Inmundo, El inmundo. Atentos, ¿eh? El inmundo o el bulo directamente. O el bulo, lo que queráis, pero no es el único, ¿eh? Pero la portada del Mundo yo me la he guardado porque... Para la historia. Para la historia. Bueno, hay un montón de páginas para la historia, ¿eh? Pero esta, como ejemplo de lo que quiero decir. Mirad, las copias de la selectividad, las medidas que van a tomar los maestros para que no copien los alumnos, en portada. En portada, ¿eh? Ojo. Las elecciones en Colombia, en portada. Lo que dice Feijóo, que hay que tirar a Pedro Sánchez, en portada. Las declaraciones de Florentino, en portada. Mira, Espera. Y una niña ahogada en Palencia. La portada y las noticias del mundo. Para la historia. A ver, que alguien me diga a mí que en un mundo en el que estamos viviendo como este, un periódico puede hacer una portada con estas noticias. Yo es que creo que tienes demasiada fe en el periodismo de prensa actual. Yo ya directamente, desde que te escucho a ti, que ya hace tiempo, yo perdí la fe. Perdí la fe en que los periódicos, su función sea informar a la gente. Porque no hay más que escucharte y ver cada día los titulares que dices. Es decir, menos mal que los comentas. Porque si no, ya sería... un aburrimiento. Pero bueno, ya que además nombra a Florentino, te voy a contar una noticia de esta semana. ¿Hoy qué es? ¿4? 4. Pues el 31 de mayo. ¿El lunes fue? No, el domingo. Sería el domingo. Domingo. Esto es del diario.es, ¿eh? Dice, Florentino Pérez, como ha nombrado Florentino, dice, anuncia la vuelta de conciertos al Bernabéu porque Ayuso y Almeida van a hacer unas normas especiales. Hombre. Lo que te decía antes, a calzón quitado. Sí. O sea, no puedo hacer conciertos en el Bernabéu porque el vecindario se ha quejado, porque aquí tal cual. Pues me lo afinan. Van a hacer unas normas especiales para que yo pueda hacer conciertos en el Bernabéu y gane pasta. Sin problemas. No hay problema. Y además es que eso es un ejemplo perfecto de que quien manda no es la clase política. Efectivamente. La clase política son los mayordomos de las grandes empresas. Eso es. Lo digo para que lo tengamos todos bien clarito. Es que lo digo porque cuando la gente me dice, o oigo por ahí, es que todos los políticos son iguales, son todos unos corruptos. Espera. Para que un gobierno, un político o sea corrupto, hace falta alguien que ponga la pela y lo compre. Hace falta el corruptor. Exactamente, que es el que realmente provoca el problema. Porque si a mí no me hacen ninguna oferta para que me corrompa, yo seré más o menos buen gestor, pero no seré un corrupto. Para eso es imprescindible el que no aparece nunca en la prensa. La empresa. Florentino, Repsol, Iberdrola, Endesa... Y luego ya gente con nombre y apellidos que están pringados de mierda hasta arriba, pero que como tienen pillados a unos y a otros, por ejemplo el señor Aldama. ¿Ese Aldama? Espera. Es un bicho de cuidado. Espera. Vamos ya al tema, al tajo. Vamos, al tajo. Ya, como al toro. Aldama está acusado... Ojo, está acusado de haber defraudado 200 millones de euros con sus empresas de petróleo. 200 millones de defraudado. Es decir, que no ha declarado ese dinero de sus beneficios. Es decir, estamos hablando de miles de millones de euros. Un ladrón de los gordos. Un ladrón de los gordos. Y está en las platós de televisión, declarando en el periódico El Mundo, en el ABC, lo entrevistan. Y que como el PP tiene a medio juzgado y el juez a sueldo, ya le están diciendo que si declara se lo van a afinar. La condena se la van a afinar. No, que no va a entrar en la cárcel. Claro. Prueba tú a no declarar 5 euros. No. 5, 1. Yo he puesto ya el ejemplo varias veces. Hace muchos años... cuando me separé de mi mujer, yo le pagaba, como era una separación sin papeles y sin nada, yo le pagaba al colegio a mi chaval,
al pequeñín, al que teníamos, y yo presenté mi declaración de la renta diciendo, estos son los gastos que yo he tenido, ¿no? Hacienda me sopló no sé cuántos de eso, porque decía que como no había sentencia judicial, yo tenía que apuginar. Me lo descontaron instantáneamente. Con la multa. Sí. Un tío que defrauda 200 millones de euros en una declaración, defrauda y sigue sin pagar. O sea, y no los va a pagar. Y no los va a pagar. Y no va a entrar en la cárcel. Y no le van a buscar las vueltas. Y el juez le va a decir, continúa por aquí. Y el Telecinco le llamará a Ana Rosa y le dirá, ¿qué piensa usted, señor Aldama, del PP o del PSOE o de Pedro Sánchez? O sea, ¿en qué país estamos viviendo? Lo digo porque... Espera, que la cosa es más gorda. Hombre, no es tan gorda como lo de Aldama, ¿eh? Pero, por ejemplo, esta mañana te he escuchado que le han dado el premio Princesa de Asturias a Messi. Sí. Messi era un defraudador. Sí. Messi estuvo sin pagar a Hacienda, no sé cuánto. Luego al final le pillaron con el carrito de los helados y tuvo que pagar una millonada. Pero para él, como si... Pero para adelante. Ahora, premio Sí, Princesa de Asturias. Estamos fomentando el ser un granuja, un traidor, un defraudador, un mentiroso, un ladrón, un corrupto, un pederasta como Trump. O sea, no Claro. pasa nada. No, además, Trump está condenado Sí. Y además tiene... por abuso sexual. Sí. Está condenado. Y luego tienen denuncias de mujeres a puñados. Y bueno, y están los papelitos de Epstein y ahí. que ha desaparecido del mapa informativo. Pero da igual, porque como él bien dijo, quizás sea lo único cierto que haya dicho, podría ir a la Quinta Avenida y liarme a tiros y me seguirían votando igual. Sí, señor. Sí. Eso es lo hemos comentado muchas veces, llamativo. Pero el tema, volviendo a lo de los corruptores, el tema de Aldama es uno más. Sí. ¿Vale? Pero Aldama, la porquería que ese tío ha hecho y que sabe, permite que lo utilice el PP contra el PSOE y lo utilice el PSOE contra el PP. Y entre tanto se va a ir de rositas. Sí. Mira, lo que digo, yo tengo casos cercanos que están condenados de por vida por Hacienda. Sí. Pero condenados. Porque tuvieron una empresa, un barecito, Sí, tal. sí, y se arruinaron, dejaron de pagar durante un tiempo algunas cuotas. Y eso ahí se queda, queda, y se va haciendo bola, y te quedas con la deuda toda tu para puta toda vida. la vida porque no la vas a poder pagar nunca. Y porque no te la van a perdonar. Nunca. No te la van a perdonar. Sin embargo, tienes 1000 casos. Tienes empresarios como Aldama, pero tienes también exministros como Rodrigo Rato, Zaplana. No, espérate una cosa. Es que todos los años publicaban en pasado, publicaba Hacienda la lista de morosos. A ver, yo cada vez que oigo la palabra lista de morosos de Hacienda anual, digo, a ver, ¿cómo hacen para no pagar Hacienda, cuando le debes 3 euros, te lo descuenta de la nómina? Yo te lo voy a contestar. Porque Hacienda no somos todos. Ya, pero, a ver... Ese lema, ese eslogan que se dice, ¿no?, a la gente para que sea responsable y esté siempre al corriente de sus pagos y con Hacienda y haga lo que tiene que hacer todo buen ciudadano, ¿vale? Eso es una patraña, porque Hacienda no somos todos. Ahí tienes al emérito en Abu Dhabi haciendo lo que le sale, debiendo miles de efectivamente. Entonces, Hacienda no somos todos. Pero lo que te quiero decir ahora cualquiera de los que me esté oyendo, hace la declaración de la renta, mete la pata por lo que sea, o defrauda a conciencia, le hace una inspección, le cae y automáticamente, lo que tú dices, para toda tu vida tienes una deuda pendiente que te la van a estar cobrando en cuanto cobres en tu nómina 1 céntimo, ¿vale? Así es. ¿Cómo Aldama puede estar debiendo 200 millones? ¿Cómo el Conde, Mario Conde tenía, o cómo Messi, o como Shakira, o como un futbolista, o cualquiera, me da igual, tiene ahí, todos los años hacían una lista y aparecían ahí un montón de gente poderosa, debiendo centenares de millones de Hacienda? Y dices, pero a ver. Y si no, si Hacienda no hace lo suficiente la vista gorda, tienes a Cristóbal Montoro, que te aprueba una amnistía fiscal donde los grandes defraudadores, que son los grandes ladrones, que es de donde se escapa toda la millonada que podría invertirse en servicios públicos y tener a los maestros y maestras bien pagados, las escuelas, las enfermeras. Exactamente, las escuelas y los hospitales en condiciones, pues Montoro va, te lo fina y perdona esas deudas de esos ladrones. Y luego encima tiene la tramita de corrupción, que es de AUPA, que lleva 8 años investigada y que todavía no hay ningún condenado, ningún imputado,
Y ahí sigue la cosa. Y no es motivo de hablar en ninguna tertulia, ni sale en ningún periódico, pues porque son de los suyos. Correcto, eso lo tenía apuntado también aquí, porque es que es cantidad de curioso, ¿no? Y además ha sacado el caso Montoro, que no aparece por ningún lado y nadie sabe el caso Montoro. Alguno ya ni se acordará de que era ministro. Y me encuentro varias comparativas para que tengamos una idea de cómo nos manipulan en la prensa, ¿no? Tenemos el caso del fiscal general, que se lo cargaron en 3 meses, y el novio de Ayuso, que fue el motivo de que se cargaran al fiscal general, que aún está esperando que le diga al juez cuándo tiene que ir a juicio. 3 meses para cargarse el fiscal y 2 o 3 años para ver lo que van a hacer con el novio de Ayuso. La justicia de las 2 velocidades. Sí, señor. El hermano de Pedro Bueno, Sánchez... espera, no, 2 no, 3. 3 o 4 o 5. Porque si bien es verdad que al fiscal general en 3 meses lo cargaron, a los anarquistas, a los Bueno, esos son activistas, instantáneos. eso es instantáneo. Allí no preguntan, presión preventiva y para adelante. Espera, los de Alsasu. ¿Os acordáis Claro, de los chavales? sí, o sea, en la misma noche los metieron en la cárcel y allí estuvieron hasta que llegó el juicio. Sí. O sea, Alguno de ellos aún está en la cárcel. Y ellos, exactamente. O sea, fíjate la diferencia, ¿eh? Más temas. El hermano de Pedro Sánchez, que ya me contarás, que eso, y el caso Montoro, que estamos comentando, ¿no? Pero espérate, las cloacas del PSOE y el caso Kitchen. Mira una información y mira la otra. Pero espérate, el policía que le pegó un empujón a la mujer esta, y esta mañana me ha dolido. Una columna de no me acuerdo quién era el diario público, creo que era. Un periodista dice, si para algo ha servido el empujón del policía del antidisturbios a la maestra, es para que España se entere de que los maestros valencianos están en huelga. Así es. Porque no se habían enterado nadie. Nadie. Pero también sabes por qué te voy a decir una cosa. Aparte de porque no interesa y hay un silencio radio, como decíamos antes, ¿no? Aparte te voy a decir una cosa, la prensa generalista... La prensa generalista tiene muchísimos defectos, ¿no? Pero uno de ellos es lo obscenamente centralista que es. Lo que no pasa en Madrid no pasa en ningún lado. No, pero tampoco. Mira. Han habido un montón de manifestaciones en Madrid por la vivienda, por la sanidad. Lo sé. Pero ¿ha aparecido en los periódicos? Tampoco. Aunque sean en el Madrid, da igual. Pero determinados temas no existen. Sí, pero te lo vengo a decir porque es costumbre general que las cosas importantes que no pasan en Madrid cuesta más sacarlas. Sí, eso también. La Dana, hasta que no hubo 230 muertos. Hasta que no empezaron las imágenes y tal, ¿no era noticia? No existía. ¿No era noticia? Creo que los 2 primeros días ni apareció. Pero es que no era noticia y yo digo, pero ¿esto qué es? Sí, señor. O sea, aquí hay la catástrofe mayor, las lluvias más bestias que ha habido en no sé cuántos cientos de años y no es noticia. Pero tú fíjate, hablando del tema, ¿no? Hay 2 cosas aquí. Por una parte, la centralidad del poder. Es decir, lo que no aparece en la corte no existe. Exacto. Y por otra parte, determinados temas que pueden inducir a que la gente piense, se movilice, se manifieste, pida y exija, eso nos informa para que la gente no lo conozca. Así es. Lo digo porque la manipulación está de tela. Y luego hay otro tema que da mucho asco. Yo que estoy toda la mañana leyendo las portadas de los periódicos, enseguida te ves los periódicos diciendo los maestros ponen en peligro las familias porque no saben lo que hacer con los pequeños, enfrentan a no sé qué, la acampada que están haciendo en la Plaza de la Virgen. Es que la acampada dificulta que el Corpus Christi, no sé qué. ¡Ay, con la iglesia hemos topado! Y yo Dios digo, Sancho. pero a ver, enfrentando a los maestros con los padres, enfrentando a la población con los huelquistas, enfrentando a todo. Es el modus operandi. Es el modus operandi. Eso es que es muy asqueroso el sistema, ¿no? Vale, Y mira, ahora que has hablado de educación, vamos allá. vamos con 2 cosas. Agárrate. Primero lo que has comentado esta mañana ahora mismo creo que ha sido, antes, que cuando estaba llegando yo con el tema de Ayuso, ¿no? Y la climatización. Sí. PP y Vox, Pepox, bloquean la climatización de los colegios públicos de Toledo pese a existir fondos europeos. Incluso aunque haya dinero. El Ayuntamiento de Toledo ha descartado una actuación integral de climatización en los centros educativos a pesar de las altas temperaturas en las aulas y la existencia de financiación disponible. Ahora vas y les votas. Quería comentar esto porque esta mañana te he escuchado que decías que el representante sindical del CESIF
Sí. en la mesa de negociación, Sí. está diciendo que se va a desmarcar o se desmarca porque dice que es una huelga Una política, política. ¿vale? Te lo dice el que era candidato a alcalde por el PP en no me acuerdo qué pueblo. Un señor que fue candidato a alcalde del PP se ha metido en la negociación contra el gobierno del PP, supuestamente, Claro. y dice que es una huelga política. Sí, señor. Y acaba de traicionar a la unidad sindical. Y Dice- es una huelga política. Y dice lo mismo que Llorca. Y claro. Claro, lo digo Qué porque cañita brava. que el sindicato diga lo mismo que el patrono, ya te mosquea. Y, Pero y tengo otra. allí yo tengo un montón. Otra de colegios. Yo tengo un montón. No, Canarias. Canarias. Canarias, ¿vale? Consejero de Educación de Canarias. Prohíbe charlas y conferencias en los colegios con ideología no neutral. ¿Eh? Dice, la nueva normativa canaria impide actividades con sesgo ideológico. Colectivos de madres y padres y profesores critican la medida y hablan de una deriva. Ujú. La deriva ya hace tiempo que está, ¿eh? Está, por Pero supuesto, ojo que ya en los colegios te están diciendo que van a prohibir charlas y conferencias con ideología no neutral. No neutral es lo que les salga a ellos por sus santos cojones. Lo que no sea lo que piensan ellos. Exactamente. Vale, hay una cosa que yo, mira, me lo había apuntado porque además me lo he apuntado con el siguiente titular. Lo que nos espera que hacen o han hecho. Lo digo porque ahora tenemos un problema. Tenemos que el año que viene vienen unas elecciones. Y hace un momentín estaba escuchando a una intervención de Richard Gere hablando de que todos somos culpables de no haber denunciado lo que nos espera, de haber permitido que los demás hicieran las cosas sin saber, con respecto al nombramiento de Trump. Y entonces, oyendo esa frase, digo, hostia, es verdad, perdón, bueno, es igual. Y estaba pensando, digo, es verdad, no hablamos lo suficiente del peligro que supone que el año que viene el PP y Vox vayan a gobernar. No lo hablamos lo suficiente, no lo denunciamos, vamos a denunciarlo. No, pero escúchame, yo creo, a ver, igual no lo hacemos lo suficiente. No, tú y yo no voy a hablar por nosotros, porque nosotros intentamos denunciar todo denunciable, ¿vale? Es cierto que la sociedad civil en general podría hacerlo y debería hacerlo mucho más. Pero yo es que voy más allá. Yo es que creo que las instituciones que hay ahora, que supuestamente están en manos del Estado, y hablo claramente de Hacienda, que hemos hablado, Sí. pero sobre todo la judicatura, aunque sea el partido judicial vaya por libre, pero la judicatura es uno de los poderes del Estado, ¿no? Y el Estado en manos de quién está de momento, ¿no? De quién está, lo sabemos, ¿no? Pero también la policía, en general las fuerzas represoras del Estado, porque me niego a decir que eso son fuerzas de seguridad. Sí, aseguran el Aseguran, poder, pero los intereses aseguran el poder económico. los intereses de otros. Todo eso, en general, ya está fascistizado. Sí, Ya lo está. sí. Si no, no se podría entender que con un gobierno teóricamente progresista, ¿vale? Esta misma semana, ayer creo que fue, llegaran a las casas y a los trabajos de 28 personas en Navarra, se los llevaran y acabaran en el calabozo por haber participado de una manifestación antifascista contra el agitador ultra y neonazi Vito Quiles, que pretendía entrar a una universidad y que la universidad le había denegado la entrada a este señor, y aún así se saltó el cordón policial y fue para adentro. Y sin embargo, ahora empuran a los que estaban manifestándose contra la visita de este... Nazi. ponle el... bueno. Sí, bueno, yo ya se lo he dicho, pero pues, el intoxicador ultra, en fin, de todo menos periodista, ¿vale? Esto parece que estamos hablando tú y yo de ello, tú y yo, y parece como que se esté convirtiendo en lo normal. Es inaceptable. Se está convirtiendo en normal. En un país que supuestamente se llama una democracia, ¿cómo narices puedes tolerar o puedes no levantar la voz? Ahí sí que te doy la razón en que no estamos denunciando lo suficiente, pero vamos, los poderes del Estado, ¿dónde están? En los partidos del gobierno, ¿dónde están para decir, oiga, ¿pero qué está haciendo la policía? ¿Quién manda a estos? Sí, esa es la prueba. Claro. La prueba es que El problema es que de facto ya estamos ahí. No, es que fíjate una cosa, si te pones a cavilar las cosas fríamente, te das cuenta de que el cordón policial deja pasar al nazi. Claro. Tú intenta ser antifascista
e intentar atravesar una fila de antidisturbios. Es impensable. Impensable, te abre la cabeza. Impensable. A la primera te abre la cabeza. Impensable. Y sin embargo, toda esta gente, todos estos de extrema derecha, pasan impunemente por el medio. Siempre. El Abascal el otro día en una charla de estas, un meeting, En Granada. ¿te acuerdas? Llevaba seguridad propia con porras extensibles que son ilegales. Y pasaron por el medio del cordón policial y agredieron a los que estaban Y antifascistas. detuvieron a los antifascistas. Exactamente, lo digo porque ¿qué duda hay? ¿Qué problema hay en reconocer que no estamos en un... Bueno, No, es que no lo estamos. Y de hecho, vuelvo un poco a la historia. En la República de Weimar, de facto, antes de llegar Hitler, ya estaba el caldo de cultivo, Sí. ya estaba, de facto ya estaban funcionando así, porque las Freikorps, los escuadristas neonazis del Partido Nacional Socialista, del Partido Nazi, ya andaban impunemente en manifestaciones, apaleando a la gente y yendo a las casas de los judíos a apalearlos contra los comunistas. Ya campaban impunemente por ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahora? hacían exactamente igual que ahora. Sí, sí. Entonces, y claro, espera, y siempre la gente debería estar realmente acojonada, como lo estoy yo, como lo estás tú, porque si antes de que lleguen ya está pasando esto, ¿qué no va a pasar cuando lleguen? Esto es lo que nos va a pasar, os lo cuento. Vamos. Vamos a por ello. Por ejemplo, Trump. Trump, en cuanto a un periodista se le ocurre denunciar o criticar cualquier posición, lo limpia. Limpiado. Cualquier mujer que la haya denunciado le hace la vida imposible. Cualquier periodista, cualquier adversario, lo va a destruir físicamente. Netanyahu ordena ocupar el 70% de Gaza y aquí pasa ya gloria. El gobierno de Milei, unas cuantas órdenes que ha dado. Eliminar el etiquetado de los alimentos industriales, porque claro, eso no es libre mercado, y si puedes vender porquería para hacerte rico, ¿por qué tienes que poner una etiqueta diciendo lo peligroso que es? Las elimina. También obliga a conciliación obligatoria en caso de huelga, aunque el patrono te ofrezca un 0% de incremento. El gobierno de Milei te da una orden diciendo conciliación obligatoria. Es decir, que tú puedes hacer huelga, pero no va a valer para nada, porque el gobierno te va a decir, no tiene más que hacer. El gobierno de Pere Llorca, 39 altos cargos más y 21 asesores más que el gobierno de Mazón. Se van a rodear de un montón de gente con ellos. Milei permitirá vender sin límites tierra argentina a los extranjeros. Lo de Ayuso con los colegios ya lo sabéis. Lo de la policía, de la Erchancha, los antidisturbios y tal, ya lo sabéis. Me resisto a no decir esto, porque es que ya es, por lo que hablamos de en qué se han convertido, no sabemos bien desde hace cuánto tiempo. Tú a lo mejor lo ves desde que haces el programa Kiosco de Prensa, porque lo ves cada día, pero te voy a leer una noticia que tira el diario La Razón. Uh-huh. Viva el periodismo. Dice, una foto de Isabel Díaz Ayuso con un vestido. Dice, Ayuso estrena el uniforme perfecto para el calor en Madrid. Mono de firma española, alpargatas de cuña y efecto tipazo. Sí, señor. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recuperado este jueves en el Hotel Wellington uno de los diseños más favorecedores de su armario para enfrentarse a una jornada marcada por las altas temperaturas en la capital y una intensa agenda institucional. Vale. ¿Te cuento otra portada de La Razón? Esto es una noticia de La Razón. Sí, pero yo te voy a hablar de una portada. El Florentino, ocupando toda la portada, creo que de La Razón, diciendo... Las empresas que apoyan al Real Madrid no quieren beneficios, quieren prestigio. La portada de La Razón. Sí. O sea, lo digo porque... Bueno, otra cosa que continuaremos y que tendremos el año que viene, la censura. En cuanto a alguien, incluso una revista de humor, Mongolia, El Jueves... Bueno, ya está la censura. Ya están todos ya aquí, está. pero imagínate cuando lleguen. Las condenas de abogados cristianos y toda esta mierda, reabrir casos contra una revista satírica como Mongolia. O al hermano de Pedro Sánchez, que también es... Al Quequé, las denuncias Sí, a todo eso. Quequé. No, espera, las periodistas de la SER que han votado rápidamente También. ya empiezan. Ya Lo digo empiezan. porque cuando lleguen. Y Yo, aquí... es que yo pienso que, fíjate, la renuncia de Ángel Barceló, que por lo demás es una periodista bastante... al que yo incluso le puedo poner bastantes peros, Sí. ¿vale? Pero es una periodista, bueno, progresista y moderada. 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 Como tiene que ser. El caso que ella se vaya
indica... Imagino que tiene que ver con un cambio en la línea editorial, pero sobre todo, yo pienso, es porque ve el percal a dónde vamos Sí, y sí. por salirse de los focos, ¿eh? Ha hecho declaraciones en ese aspecto. Por salirse de los focos. Lo ha declarado así. Claro, es así, es decir, yo aquí vienen un día y fíjate que es blandita, pero Sí, claro, la ventana de Everton se ha desplazado tantísimo hacia la derecha Que ya nos que admite- claro, hasta Ángel Barcelona nos parece la pasionaria. Sí, ¿sabes? Así están las cosas. Bueno, seguimos con más cosas que van a pasar cuando gobierne el Pepper Potts. Trump desmantela el Observatorio de los Océanos, este que nos indica las temperaturas del mar y lo peligroso que es para la vida humana. Pues lo desmantela el observatorio y así nos informan y la gente puede permanecer en su ignorancia hacia el desastre final. Y luego también los gobiernos, por ejemplo el valenciano, le va a dar hoy, que está discutiendo las negociaciones con los maestros, le va a dar 64 millones de euros para la educación concertada. Ole, Hoy, que está negociando con los maestros. reparte. Y el gobierno valenciano, a petición de Vox, le ha dado 25.000 euritos de nada para extraescolares a la Federación de Caza. Claro que sí. Eso es lo que podemos Todo esperar. el mundo sabe que enseñar a los niños a cazar les formará y les... En el espíritu nacional. Sí. Eso me recuerda a mi juventud. La formación del espíritu nacional. ¿Os acordáis los más viejos del lugar? Prioridad Pues, nacional, ¿eh? ¿eh? Ahora la prioridad nacional... Es formación del espíritu nacional. No, pero que lo de la monserga esta de la prioridad nacional sí. la están incluyendo ya todos los gobiernos nuevos Todos, autonómicos todos. del PP, Sí. porque es la primera línea roja que pone Vox, Sí. ¿vale? Prioridad nacional, porque, bueno, sin definir lo que para ellos es la prioridad Claro, nacional. hombre, si lo define sería muy asqueroso. Soy muy egoísta y los demás que se... Esa Por es la ejemplo, prioridad. para Ayuso la prioridad nacional son los embriones, Por ejemplo, los que no han nacido todavía. claro, los alumnos Porque los que han nacido están por friéndose en ejemplo, las aulas, friéndose en las aulas. Por ejemplo, los niños de la Cañada Real, que son madrileños también, Llevan le importan 3 pitos. Llevan 5 años sin luz. Claro, estos niños no son prioridad No son y son prioridad. madrileños. Y no son, ¿eh? y no son embriones. Pero los embriones sí, Claro que sí. claro, Y los abuelicos de las residencias tampoco son embriones. tampoco. Claro. Porque oye, como se iban a morir igual. Pues ¿para qué? Que se frían en las escuelas antes de Fíjate. morirse en la residencia. Fíjate, ahora hablando ya de otra vez, porque es que no debemos dejar de hablar de Palestina, Mm, ni del Líbano, porque hay 2 genocidios, no hay uno en curso, ¿eh? Hay 2. sí. No, hay más. En el Sudán hay otro. Bueno, me refiero que esté ejecutando el Estado terrorista de Israel. Hay 2, uno en el Líbano y otro en la Palestina ocupada. Bueno, pues Ilan Pappé, que es un historiador israelí Mm. que se tuvo que ir de allí y vive exiliado en el Reino Unido, imaginaros por qué, dice, si la Unión Europea, esa que da tanto asco y tanta vergüenza, Luego no me diré- cansaré de decirlo, Luego diré unas cosas. si la Unión Europea impusiera a Israel la mitad de las sanciones que impone a Rusia, Mm. fíjate qué respuesta más sencilla y a la vez tan terrorífica, salvaría a miles de palestinos. Sí. Con la mitad de Con la mitad sanciones. de sanciones. Salvaría a la mitad, salvaría a miles de palestinos. Es que es alucinante. Sí, señor. En ese sentido, yo tengo otras noticias que quiero comentar a propósito Dale. del tema, ¿no? A propósito del asco que está dando la Unión Europea. El Trump, como buen mafioso, ha amenazado a las empresas españolas en Cuba diciéndole que se tienen que ir de allí. Y todas obedientes han ido, ¿vale? Prioridad nacional. Prioridad nacional. Muy buena. Y entonces me leo esta mañana una noticia. Atentos. La Unión Europea y el gobierno español se mantienen vigilantes mientras Estados Unidos presiona a las hoteleras españolas en Cuba. Y mientras Trump lee esa noticia, los huevos le tocan el Llegan suelo. al suelo. Los huevos le llegan al suelo, ¿sabes? Espera, seguimos. Francia intercepta un petrolero ruso en el centro del Atlántico gracias a las sanciones europeas, ¿no? Mientras la Unión Europea subvenciona empresas israelíes dedicadas a tecnología del genocidio. ¿Se puede ser más monstruosamente asqueroso? Sí. Sí. ¿O Estados, no? Estados Sí, aún Unidos... se puede ser más, Sí, sí, por lo sí, sí, visto. sí, mira. Estados Unidos considera desplegar armas nucleares en países europeos de la OTAN. Sí que se puede ser más miserable. Claro.
puedes convertirte en el blanco de la diana. Claro. Aquí los más mayores del lugar, yo no había nacido, pero tú sí. La crisis de los misiles Sí, en Cuba, ¿te sí, acuerdas sí, por qué fue, me acuerdo, no? Me acuerdo. ¿Vale? El grito en el cielo. Kennedy era el presidente, ¿no? Sí. El grito en el cielo, Estados Unidos, porque fíjate cómo van a instalar una lanzadera de misiles en Cuba los rusos. Esto es motivo de guerra mundial y de hecho a punto estuvo de liarse la cosa, ¿verdad? Faltaron minutos. Pero sin embargo, oye, Estados Unidos puede poner aquí tecnología nuclear apuntando a Rusia. En varios países. Claro. Y de hecho, detrás de esta Espera, barbaridad. Pero una cosa, y la amenaza es Rusia, ¿eh? Exacto, pero la amenaza de Rusia. Detrás de esta barbaridad, en realidad, está la guerra en Ucrania. Detrás O sea, de que... detrás de estas actuaciones está el motivo real de la guerra en Ucrania. Porque Rusia lo que quería era garantías de seguridad. Rusia está rodeado. Podemos simpatizar o no. Yo para nada simpatizo con Putin. Me parece otro sátrapa más. Pero la realidad es que Estados Unidos ha estado sistemáticamente rodeando la Federación Rusa por todos los lados. Por la parte del norte. Y la China, y la iraní. Bueno, exactamente, todos, metiendo bases de la OTAN y tal. Y entonces la única escapatoria que le quedaba ya en sus fronteras a Rusia era Ucrania, ¿vale? Y Rusia lo que quería es que Ucrania no entrara a la OTAN y no tuviera armas nucleares, ¿verdad? Y era lo que insistía todo el rato. Aparte de que es verdad que a los ucranianos prorrusos del Donbass los estaban matando. Pero bueno, en realidad lo que quería era garantías de seguridad. Pues toma garantías de seguridad. Sí, Ahora sí. te vamos a meter misiles nucleares. Y apuntando. además nos vamos a convertir en el centro de la diana. Claro, es decir, bueno, ¿qué puede salir mal, no? Exactamente. Esa frase me encanta siempre. ¿Qué puede salir mal? Pues casi todo lo que estamos haciendo indica que todo va a salir Pues mal. mira, uno de tantos crímenes que comete Israel todos los santos días, todos los santos días, matando en Gaza, matando en Cisjordania. Por cierto, le he enviado un artículo ya no sé si lo he dicho, en antena. Un artículo a Rodrigo para que lo ponga en... Sí, lo has comentado. No, pero este era el del cambio climático. Hay otro que es largo, pero está hecho por una periodista enorme que se llama Patricia Simón, que es una periodista freelance que va a todas las zonas de conflicto jugándose el tipo. Ha estado en la Palestina ocupada, en Cisjordania, ha estado en Jerusalén y ha escrito un artículo que te rompe por dentro, pero es que bonito además porque te lo cuenta de una forma... Sí, hay gente que escribe muy bien. Se llama La guerra contra la infancia palestina. De verdad, si tenéis un ratillo, leéroslo porque vale muchísimo la pena. Uno de tantísimos casos de esa guerra es, por ejemplo, el caso del doctor Hanan al-Bursh, que murió en abril del 24, hace ya 2 años, un poco más de 2 años, tras meses de tortura, abuso sexual y violación. Israel aún retiene su cuerpo y se niega a devolverlo a su familia. Había recorrido hospitales de Gaza atendiendo pacientes hasta ser secuestrado en diciembre del 23. Su crimen, ser palestino y curar a la gente. Sí, ese es. ¿Cuántos sanitarios y sanitarias han muerto y siguen muriendo ahora mismo en la Palestina ocupada y en el Líbano ocupado? Sanitarios y sanitarias, periodistas, funcionarios de la ONU, niños, Médicos, niñas. enfermeras, niños, maestros. Y no pasa nada. Ahí tienes al infame ministro Álvarez, que la última publicación que le vi, que además le contesté, que no me lo habrá escuchado, pero era que un dron ruso había sido visto en Rumanía y que se solidarizaba con el pueblo rumano por esta invasión del territorio. Por un dron ruso. Sí, sí. Pero señor, ¿pero esto qué coño? Le contesté con el caso de Alicia Armesto, que es la fotoperiodista, la tenemos que por sigue ahí. secuestrada en Libia. Sí. Nadie sabe dónde están, ni él, ni ella, ni los otros 9 activistas de la flotilla terrestre, Sí. ¿vale? Y nadie sabe, y nadie pregunta por ella. La única noticia que me he encontrado hoy, en Rebelión, dice que Libia prorroga la detención de los activistas. ¿Tú te acuerdas del secuestro de Pablo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el apellido? Pablo, el periodista que estuvo en Polonia, Sí, secuestrado. sí. ¿Vale? Pues aquí Álvarez, calladito y pa'lante. Y esta periodista también, Y esta calladitos. periodista, pues bueno, si esa es la diplomacia
que tenemos, pues es otro pasito más hacia el fascismo. Es así, es decir, es que los tenemos. Lo tenemos Estamos ahí. rodeados, que diría. Solo falta ponerle el nombre ya. Sí. Cambiarle el nombre. Habrá quien diga, eres un exagerado, porque fíjate cuando vengan esto, sí, cuando vengan esto lo van a destrozar todo. Pero es que de facto ya están pasando cosas gravísimas y como dices tú, no lo estamos diciendo lo suficiente y desde las instancias supuestamente democráticas que quedan ahí, no están haciendo nada. Nada. Es que no están haciendo nada. Como decimos, los cambios no se producen de hoy para mañana, es poquito a poco, gota a gota. Así Barbaridad tras barbaridad. Mira, para acabar, voy a acabar con un pequeño texto del escritor Uy, soy fatal, últimamente. Los años. Bukowski. Bukowski, madre de mía. Charles Bukowski. Madre No, pero mía. es que es del año. Fíjate lo que decía este tío en el año 90 y poco. Este hombre estaba. No, pero fíjate. No tiene nada que ver con esto de guerras ni nada. Fíjate lo que decía. Dice, hoy, estos años 90 y poco, 80 y mucho, no me acuerdo. Dice, hoy todos son ordenadores y más ordenadores. Y pronto todo el mundo tendrá uno. Los niños de 3 años tendrán ordenadores y todo el mundo conocerá todo lo relacionado con los demás mucho antes de que lleguen a conocerse. Y por eso nadie querrá conocerse. Qué bueno. Nadie querrá conocer a nadie, nunca jamás. Y todos serán unos solitarios. Ostras. Hace 30 años. Y además un hombre que tela, hay que conocer su vida para... Pero era una cabeza que estaba Sí. tocadísima también, la verdad. Así que nada, Dejamos con eso porque es premonitorio. vamos a quedarnos con eso y como siempre acabamos diciendo lo de siempre. Y- Cuídense mucho de los grandes medios de comunicación porque le harán odiar al oprimido y amar al opresor. Y por supuesto, volvemos a decir lo de la charla de mañana, Correcto. 7:30, la Sala Raga, ahí os esperamos. A todas aquellas personas que nos escuchan cada jueves y a las que no nos escuchan, también es muy recomendable que se acerquen. Y también es muy importante saber que todas estas noticias malas que os estamos dando es para intentar conseguir entre todos que no haya gente que las provoque. Y prepararnos todas juntas y organizarnos para lo que se nos viene. Correcto, vale. Hasta Así, jueves. Nos vemos. de libertad.